bendiga. Nuevamente una cordial bienvenida a la iglesia del Señor, a nuestros hermanos y amigos que también pudieran estarnos visitando. Vamos por favor a abrir la escritura. Recuerde que estamos analizando los días sábados el precioso libro del Éxodo. Amén. Libro del Éxodo, capítulo número 34. Éxodo capítulo número 34. Vamos a leer el versículo 25 al verso 26. Vamos a concluir con el estudio de ese texto e introducirnos con la ayuda del Señor en el verso 27 en adelante. ¿Ya lo tiene? Éxodo capítulo 34, verso 25 al verso 26. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. El verso 26, léalo por favor. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor en esta preciosa noche en la que nos obsequias, mi Dios, este tiempo para poder escudriñar tu palabra y aprender de tu santa voluntad. Bendiga Señor nuestras vidas, bendiga, oh Dios, Padre, nuestros corazones, sea usted mismo con su presencia hablando conforme a nuestras necesidades espirituales. Señor amado, que tu pueblo y también aún nuestros pequeños que han subido a la parte superior de esta tu casa puedan encontrar también, Señor, la respuesta a sus necesidades, Señor amado, físicas, emocionales, espirituales, familiares, Señor. Que esta palabra tenga ese efecto y ese poder para que transforme todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Te lo pido pues, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Éxodo capítulo número 34, vamos a analizar del verso 25 en adelante. Dice el Señor: no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio, dice ahí, de la fiesta de la Pascua. Amén. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Adicionalmente nos dice: no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Bien, vamos a adentrarnos en la primera expresión. De hecho, un texto y una enseñanza también previamente ya otorgada en versículos anteriores, en capítulos pasados. Nos dice el Señor, verso 25: no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. Es necesario entender, mi amado hermano, que la disposición bíblica, la disposición de Dios para el pueblo era abstenerse de este pequeño elemento que se conoce como la levadura. La levadura tiene una sola función, el fermentar las cosas. Cuando algo se fermenta puede, obviamente en el caso de la repostería, puede ser muy beneficioso para poder agrandar la masa en sí mismo, la del pan, ¿verdad? También en este caso los panaderos utilizan en las tortas, también utilizan este ingrediente de la levadura para que la masa pueda también hincharse. Y esto le da un poquito de mejor textura y presentación también a la hora ya de decorar un pastel.
Pero también la levadura, si para los líquidos, por ejemplo, en caso de, si hablamos de frutas, si usted de pronto hace un licuado de uva, de mora, la levadura también puede ayudar a fermentar el mismo para que también agarre una acidez. Y de ahí muchos inclusive podrían hasta utilizarla para preparar licor. Mi amado hermano, la levadura tiene, como vuelvo y le repito, ese efecto, fermentar las cosas. El Señor no quería nada fermentado, ¿sí?, para poderlo, en este caso, degustar a la hora de recordar una festividad muy especial que se la conocía como la Pascua. Cuando vamos, sí, y acompáñeme por favor, en el mismo libro del Éxodo, si vamos al capítulo número 13 de este mismo libro, del cual ya estamos avanzados hasta el capítulo 34 estudiándolo, retrocediendo un poquito a Éxodo capítulo número 13. ¿Lo tiene? Éxodo capítulo número 13. Leamos por favor del verso 3 en adelante. Dice el Señor: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, recordando que en ese día, ¿sí?, ¿en qué día el pueblo salió, dice la Biblia, ¿sí?, de la tierra de Egipto? En el mes de Abib, el primer mes para ellos, de acuerdo al calendario nuevo que Dios les estaba rigiendo, el día primero de ese mes. Y ahí el Señor les recuerda y les dice: tened memoria de este día en el cual habéis, dice ahí, salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Sí, por tanto, justamente por esa situación, porque lo sacó, dice la Biblia, ¿con qué? Con mano fuerte. Eso implicaba que lo sacó por fuerza, con gran, diríamos así, con gran aflicción. Recordando que la festividad del pan, sí, juntamente con el cabrito, y también se lo celebraba comiendo hierbas amargas, tenían cada una de estos elementos su propio significado. Mi amado hermano, sí, ese era un tiempo no tanto, si bien es cierto, de liberación y gozo, pero también de tristeza por la dureza con que se había golpeado, sí, a Egipto para que ellos pudieran ser libres. Mi amado hermano, el Señor dice en ese último versículo, en el último frase de ese versículo, dice: por tanto, no comeréis leudado, es decir, nada que esté fermentado. Amén. Para que pudieran tener, sí, una congoja en ese sentido espiritual en su interior, recordando la liberación, sí, de la cual Dios los había rescatado con mano fuerte, como él mismo lo aclara. Mi amado hermano, la levadura, si bien es cierto, para festividades como estas o celebraciones espirituales como esta, siempre fue privada para el pueblo. También habían oportunidades de festividad, pero de alegría, donde Dios aceptaba que las cosas se las den leudadas. Acompáñeme por favor, sí, para ver la contraparte. En Levítico, por ejemplo, capítulo número 7, cuando la ofrenda no implicaba un recordatorio de angustia o de dolor, por ejemplo, en el pecado, cuando se hacían ofrendas por el pecado, nada era leudado. Sí, todo tenía que ser, sí, sin levadura. Pero cuando habían devociones de agradecimiento por algo especial, el Señor sí solicitaba la levadura. Levítico capítulo número 7. Les recuerdo que estos temas ya fueron motivo de estudio, solamente los estamos recordando. Sí, ¿ya lo tiene? 7, Levítico 7, versículo, sí, voy a leer por favor, sí, desde el versículo número 11 en adelante. Del verso 11 en adelante. Y aquí usted va a ver el contraste de ambas cosas. Y esta es la ley del sacrificio. Y mira lo que dice. ¿De qué clase de sacrificio? Sacrificio de paz. ¿De paz con quién? Con Dios. Amén. Recordando que Dios había establecido un sinnúmero de rituales para que el hombre pudiera acercarse a Dios, sí, en la mayor cantidad de oportunidades. Dice el Señor ahí que se ofrecerá a Jehová. Verso 12. Si se ofreciere en acción de gracias
sí, por ese, diríamos, limpieza de pecado, ¿no? Ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas, dice ahí, ¿con qué? Sin levadura, amasadas simplemente con aceite. Y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Pero recuerde, sin levadura. Verso número 13. Con tortas de manera adicional, ¿qué dice ahí? De pan leudo. Es decir, pan con levadura. Amén. Dice ahí, con tortas de pan leudo presentará, su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Amén. Ahora, con esto quiero también dejar algo establecido como equilibrio. No que la levadura sea pecado como tal, pero la levadura sí tenía, diríamos, un simbolismo asociado con el pecado, con la contaminación que uno pudiera obtener a consecuencia de una mala influencia. Eso, vuelvo y repito, ya lo hemos estudiado no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Jesús mismo enseñó a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos, la cual consistía en ¿qué pecado? La hipocresía. Amén. A ese tipo de levadura, ya diríamos con un significado más espiritual, Jesús lo enseñó. Y si bien es cierto, la levadura de manera específica para recordar la salida de Egipto estaba privada, para nosotros también está privada la levadura, diríamos así, que nos pudiera llegar a contaminar nuestra alma. Amén. Sí, de pronto en tu entorno puede haber mucha gente que está siempre propensa a contaminarte, por ejemplo, de malos comentarios. Sí, el uno argumenta una cosa, el otro argumenta la otra, claro, siempre de pronto hablando mal o hablando en doble sentido, y quieren contaminarte, y si tú no te cuidas, terminarás también imitando sus malos procederes, sus malas acciones, y Dios quiere que tú te prives de estas cosas. Amén. De pronto el de acá coge dinero, sí, por la izquierda, el de acá también, el que está atrás tuyo también, y eso te puede llegar a contaminar, porque puedes aprender esas malas prácticas de las cuales el Señor nos quiere mantener totalmente alejados. Amén. Sí, de esa levadura ya de un área más espiritual, el Señor también nos la ha enseñado. Ahora, si volvemos al texto, recuerde que lo hemos recordado simplemente. Volviendo al texto de Éxodo capítulo 34, versículo número 25, entonces el Señor le enseñó a su pueblo que no se debería de comer o de ofrecerle a Dios en sus sacrificios nada, ninguna cosa leudada, junto con qué, para que no se vaya a mezclar con qué, dice ahí, con la sangre de mi sacrificio. Recordando que para que haya expiación o limpieza de pecado, tenía que haber necesariamente derramamiento de sangre. Sí, también eso ya lo hemos estudiado. Mi amado hermano, sí, pero es bueno, sí, recordar estos principios que en el Señor siempre se nos lo está recordando para no olvidarnos. Muchas veces hay predicaciones o enseñanzas que parecieran ser muy repetitivas, pero no es que son repetitivas. En Dios, mi amado hermano, las repeticiones son constantes recordatorios para no olvidarnos de su misericordia y de su gracia. Así como usted cada mañana, por ejemplo, usted que es madre y que es padre, cada mañana le recuerda a su hijo ¿qué cosa? En la mañana apenas se levanta. ¿Qué le recuerda? ¿Ah? ¿Verdad? ¿Le recuerda o no le recuerda? Todos los días le recuerda. ¿Verdad? Cuando viene del colegio, ¿qué cosa le recuerda? ¿Ah? Bañarse o lavarse, ¿verdad? Antes de ir, ¿verdad? ¿Se lo recuerda o no se lo recuerda? Se lo recuerda. Mi amado hermano, si usted estas cosas sencillas y hasta podríamos decir insignificantes está constantemente repitiéndolas, ¿cuánto más el Señor con sus leyes espirituales para nuestra vida? Amén. Constantemente Dios también nos las está recordando, porque la mente es frágil y pudiera llegarse así a olvidar de los mandamientos de Dios. Aun cuando nos parezca un poquito medio, diríamos así, molestoso,
Dios lo único que busca al recordarnos con su palabra las cosas es para que nosotros nos encaminemos para bien. Amén. Así como el enemigo todos los días también nos recuerda hacer algo malo, Dios por su Espíritu siempre nos recordará hacer algo bueno. Amén. Y esa es la lucha que tenemos, de hecho, cada uno de los creyentes. Ahora, dice la Biblia en el versículo número 25, ni se dejará hasta la mañana, sí, nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Ahora, esto es muy importante. Ahora, recordemos que la carne, porque cuando se habla del sacrificio de la Pascua, se hablaba en sí de qué elemento primordial, del ofrecimiento del cordero. Mi amado hermano, usted y yo, por ventajas obviamente tecnológicas, tenemos donde guardar la comida. ¿Dónde usted la mete cuando la quiere guardar? En la nevera. Y cuando algo puede ser susceptible a que se dañe, no solamente lo deja en la refrigeradora, lo va y lo eleva ¿a dónde? Al congelador. En aquel entonces no había congelador, no había nevera. Por ahí, algo que se utilizaba para que los alimentos pudieran llegar a conservarse era la sal. Sí, pero esto para alimentos crudos. Sí, en la cual se envolvían en hojaldres, sí, y mi amado hermano, con harta sal para que pudiera preservarse hasta un tiempo límite. Mas sin embargo, cuando ya la comida se había preparado, o en este caso el cordero se lo había ya inmolado, se le había ya, mi amado hermano, degollado, su sangre había sido derramada sobre el altar, para que el pueblo pudiera, mi amado hermano, obtener perdón de sus ofensas. El pueblo y el sacerdote posteriormente tenían que celebrar, sí, en este caso, a través de ese sacrificio, tenían que celebrar también una preparación de alimentación. Y el Señor, queriendo que la familia en sí mismo participara de ello, todo tenía que ser comido en ese mismo tiempo. Amén, para que no pudiera verse expuesto el sacrificio a descomposición. Si Dios había ya ordenado de que nada leudado, que nada que pudiera fermentar ese precioso acto, si que se lo pudiera haber expuesto a contaminación por el asunto de la levadura, mucho más Dios habría de precautelar el sacrificio para que no caiga en descomposición. Y de alguna manera librar no solamente de alguna enfermedad a quien lo comiera, sino también de estar lo más, diríamos así, puro posible para que el pueblo en pureza también celebrara esta fiesta. Mi amado hermano, y yo creo que eso debe de también traer a nosotros una verdad espiritual. No hay mejor cosa que experimentar o saborear los ejercicios espirituales con un corazón limpio, con un corazón puro. Amén. Sin tener contaminación también en nuestro corazón. De ahí, mi amado hermano, que cuando Pablo recuerda, y si me acompaña rápidamente al libro de Corintios, en el capítulo número 11, cuando la iglesia celebra la cena del Señor, Pablo hace una terrible advertencia para aquellos que pretenden sucios o contaminados celebrar algo santo. Ahora, yo entiendo, mi amado hermano, que no hay hombre en la tierra que sea transparente, que sea y pulcro en su totalidad, en absoluto. No lo hay. Todos hemos pecado. Y aún venidos a Cristo, muchas veces estamos transgrediendo sus mandamientos. Pero tenemos, dice la Biblia, abogado para con el Padre, a Cristo Jesús. Nuestra costumbre ahora en Cristo no es ceder al pecado, sino luchar contra el pecado. Amén. Pero a veces pareciera ser que en nuestras luchas, en un descuido, pudiéramos también volvernos a ensuciar. Pero de ahí, mi amado hermano, nuestra búsqueda y nuestro reconocimiento para venir otra vez a los pies de Cristo y suplicar su perdón. Y cuando Él nos perdona, nos vuelve a dejar limpiecitos. Como cuando usted coge la ropa, la mete, de pronto si es ropa blanca, la mete en cloro, en agua, ¿verdad? ¿Y cómo sale la camisa? Como nueva sale, ¿verdad? Pero esa acción no se la puede hacer con el pecado. Usted no puede decir, uy, me pequé, he ofendido a Dios, me voy a pegar un buen baño con jabón azul, ¿verdad? Y ya voy a salir limpio del pecado. No, el pecado permanece. Amén. No podemos limpiarnos de esa manera. La única forma de limpiarnos es,
¿verdad? Sumergiéndonos, pero no en agua, sino en el sacrificio de Jesús, diciéndole: Señor, que tu sangre venga a mí y nuevamente me limpie de todo pecado y de toda maldad. Sí, y esa acción, que es una acción de fe, surte efecto, mi amado hermano, para el que cree. Amén. Ahora bien, dice Corintios, para tomar como ilustración de lo que estoy hablando, en el primer libro de Corintios, capítulo número 11. Primer libro de Corintios, capítulo 11, versículo número 28. Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 28, dice ahí, como advertencia para aquellos que participan de este acto litúrgico, dice el Señor: por tanto, pruébese cada uno, dice ahí, a sí mismo, es decir, evalúese cada uno a sí mismo. Amén. Dios nos demanda que para poder participar de un acto tan solemne como lo es la celebración de la Cena del Señor, si su pueblo pase por una evaluación. Ahora, nadie es capaz de evaluar a otro, sí, pero el Espíritu que Dios ha depositado en nosotros, Él nos va a redarguir de que si hemos o no hemos ofendido al Señor. Amén. Nadie le puede decir: oh, usted no puede cenar porque usted es pecador. No, no, no. Pero el Espíritu de Dios, el cual confronta al espíritu del hombre, Él sí tiene el derecho y tiene, mi amado hermano, el poder para decirle: tú estás mal conmigo. Amén. Y mucha gente, haciendo también caso omiso de ese llamado de atención, endureciendo su corazón, dice: no importa, pero igual yo ceno porque me está viendo el pastor, o porque cenó mi marido, o cenó mi esposa, o toda la iglesia cenó y yo que me voy a quedar como tonto sin cenar. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Amén. Es necesario, mi amado hermano, que este acto, como lo es la Cena del Señor, que es un recordatorio también de un precioso sacrificio, si nos confronte no para hundirnos, sino que nos confronte, mi amado hermano, para poder salir a flote. Vea la Cena del Señor o la recordación de la muerte de Cristo como un paso, mi amado hermano, para salir del hoyo de pronto en el que pudiere encontrarme. Diría, mi amado hermano, que cuando uno va a celebrar la Cena del Señor es como que ve una boya, sí, esas que suelen flotar en medio mar, indicando la profundidad, o con una luz la guía de que si se va o no se va por la ruta correcta. Sí, cuando la Cena del Señor llega a la iglesia, debe de ser un alivio, un suspiro, un respirar, decir: Señor, tanto que esperé este tiempo, porque hoy voy a ponerme a cuentas contigo. Amén. Así se debería de ver. Pero por el contrario, hay quienes como que lo asumen para mal y dicen: uy, la cena, ¿cuándo? Este domingo ni voy, dice. Y se pierden la oportunidad de buscar pronto socorro. Recuerde que el Señor, mi amado hermano, sí es oportuno para nosotros, pero si nosotros sabemos aprovechar las oportunidades, dice la Biblia: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Es decir, que no siempre esa puerta de gracia estará abierta. Y si tú no la aprovechas, mi amado hermano, y la muerte te espera y estás en pecado, no le reclames a Dios cuando Él tome una decisión que a ti no te vaya a gustar. Amén. No le reclames a Dios de pronto el castigo, la reprensión que viene sobre ti. Y Señor, pero no. Yo te di oportunidades. Y una de ellas son momentos como estos. Mi amado hermano, de ahí que es necesario entender que el Señor ha dejado este tipo de rituales ya para el presente, la Cena del Señor, como algo, mi amado hermano, que confronta al pueblo, pero debe de hacerlo para bien, no para mal. Amén. Usted tiene que entender que la Cena del Señor es más bien un llamado al arrepentimiento y a la búsqueda sincera, sí, a partir de ese momento, para retomar sus ejercicios espirituales. Ahora bien, dicho esto, avancemos por favor
en Éxodo estamos, Éxodo capítulo 34, ¿sí? Versículo número 25, dice la parte final, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio, dice ahí, ¿sí? ¿La fiesta de qué? La fiesta de la Pascua. Ahora, entremos al verso 26, a no ser que haya alguna pregunta, siempre y cuando sea referente al tema. Vamos a dar esa oportunidad. Amén. ¿Hay alguna pregunta en este verso 25? Aproveche. ¿Sí? Respecto al tema, pues no me va a preguntar de los ovnis ni los dinosaurios, eso déjelo para en su debido momento estudiarlo. Cuando estudiamos Job, ahí vamos a ver, y de hecho ya le pongo le pongo ahí, diríamos así, el bocadito. ¿Quiere saber de los dinosaurios y todo eso? Váyase al libro de Job, que ahí lo va a encontrar. Amén. Ahora bien, ¿hay alguna pregunta o avanzamos? ¿Ah? ¿Avanzamos? Perfecto. Verso número 26. Las primicias, algo ya vimos también en la clase pasada. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás ¿a dónde? Llevarás a la casa ¿de quién? Sí, de tu vecino. ¿A dónde debe de llevar, mi amado hermano? Las primicias dice ahí, de los frutos, sí, de los primeros frutos de tu tierra, llevarás a la casa, dice ahí, de Jehová tu Dios. Acompáñeme al libro de Deuteronomio, al quinto libro de la Biblia. Deuteronomio. En el capítulo número 26, Deuteronomio, el quinto libro de la Escritura. Capítulo 26. Ahí hay un título que es muy bonito y que a muchos hasta le hacen mueca cuando lo ven. Ya muchos lo están encontrando. Uy, cierto, dice. ¿Ya? ¿Lo encontró? Deuteronomio, capítulo 26. A ver, lea el prefacio. ¿Qué dice el prefacio de ese texto? Ah, eso, está bien. Primicias y diezmos, sí está bien de la vista, qué bueno. Cuando hayas entrado, mire, por eso es que yo siempre digo, Dios nunca exige nada de lo que Él te haya dado primero. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. Ahora, ¿cómo Dios nos da la tierra? Ahora, yo pregunto, ¿cuántos trabajan para que una herencia venga a sus manos? ¿Cómo vienen las herencias? Cuando muere, ¿quién? El dueño de la propiedad. ¿Sí? Cuando muere el testador, entonces se abre el testamento y tú heredas. El otro se sacó el aire, el otro sudó. Tú solamente dices, ¿cuánto me toca? ¿Verdad? Sencillo. Se muere el papá, se muere la mamá, ¿y quién hereda? ¿Quién se sacó el aire? El papá y la mamá. ¿Verdad? Dice la Biblia, versículo número 26, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, es decir, yo te lo estoy dando, sí, por heredad, por herencia, es decir, sin que a ti te cueste absolutamente nada. Amén. Sí, y tomes posesión de ella. Y mire, le da tiempo, le da, diríamos cualquiera en términos actuales, y le da chance todavía. Dice ahí, y la habites, es decir, y acomódate bien. Amén. Mi amado hermano, y aquí hay un precioso principio bíblico. Sí, mire que vamos a hablar de primicias, es decir, de lo que a Dios le corresponde primero. Sí, ahora, yo no estoy muy a favor, si personalmente lo digo, sí, de que en la actualidad se hagan pactos, se hagan primicias o cosas semejantes a esto. Sí, simplemente, mi amado hermano, la iglesia actual debería de tener de parte de quienes asisten en este caso a la congregación, o dar o recibir ella, ¿sí?, lo que es ofrendas y diezmos. Ahora, si alguien en su corazón le nace en Dios dar una primicia, bueno, está bien, tampoco es que la rechazamos. Amén. Mas, sin embargo, debemos de tener presente que costumbres como estas o obligaciones como estas estaban de manera muy exclusiva, ¿sí?, limitadas para el pueblo de Israel.
Yo cuando me recuerdo tan bien, cuando obtuve mi primer trabajo, yo hice una primicia. El primer cheque de mi sueldo fue íntegramente, ¿sí?, directamente a las arcas del Señor. Nadie me presionó, nadie me obligó, nadie me dijo que si no lo hago es pecado. No, no. Es algo que nace del corazón, de un corazón obviamente agradecido. ¿Sí? Y de ahí, mi amado hermano, que muchos dicen que el diezmo, la primicia y todo lo que tiene que ver con contribución, ¿sí?, no debería de ser limitado prácticamente a un 10%. El que ama al Señor puede llegar a dar mucho más de un 10%. Y es cierto, mi amado hermano, la verdad es esa. De hecho, una ofrenda debería de ser mayor que un diezmo. Porque la gente, mi amado hermano, no da de lo que no tiene, sino de lo que el Señor le ha provisto. Por eso es que el texto en el verso número 1 dice: luego de que el Señor te haya dado la herencia, y luego de que la hayas tomado por posesión, y luego de que ya estás habitando en ella, es decir, ya te acomodaste, ya te cimentaste en ella, entonces dice el Señor, verso número 2, entonces tomarás de las primicias de todos tus frutos que sacares de la tierra, y te vuelve a hacer acuerdo. ¿De la tierra de qué dice ahí? Que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Eso es, mi amado hermano, en pocas palabras, en mi casa. Sí, ahí donde Dios ha hecho establecer su nombre, su presencia, allá debe de ser entregada, ¿qué cosa? En el caso de ellos, la primicia. Sí. Ahora, la ofrenda, el diezmo, primicia, como tú lo quieras llamar, donativo, como la otra vez también si algo hurgamos en esto. Sí, mi amado hermano, no tenemos por qué irla a ver a tu casa. Tiene primeramente un principio Dios. Tiene un requisito esencial. El primero, mi amado hermano, de ellos es que el Señor solicita que lo que Él ha demandado, el hombre lo vaya a dejar ¿en dónde? En su hogar, en su casa, porque ahí es donde Dios ha hecho habitar su nombre. Ahora, aquí hay una tergiversación terrible de parte de los miembros de muchas iglesias, que estiman ellos a su mente, a su razonamiento, que es mejor coger lo que le pertenece a Dios y darlo a los pobres. Y muchos dicen, hermano, yo en vez de llevarlo a la iglesia, yo agarro mi diezmo o lo que quiera darle al Señor, sí, y voy abajo de un puente, veo un poco de mendigo y ahí lo entrego y estoy haciendo una buena obra. Yo le digo, bueno, esa es su opinión, ese es su parecer, pero Dios ha dicho otra cosa. Dios ha establecido un lugar. Imagínate que tu marido llegue la quincena, sí, con las canastas, tú lo veas que vaya llegando con puras fundas del comisariato. Y tú estás ahí, los niños brincando. Y a pocos pasos de la entrada de la casa, sí, tu marido se desvía y la deja en la casa de al lado. Y ahí vayas a tu casa. Hola, mi amado hermano, todo el mundo, hasta la lengua te sacan tus muchachos. Mi amado hermano, Dios ha establecido un lugar para poder, y esto lo vimos ampliamente la semana anterior. ¿Se acuerda usted lo que Pablo había dispuesto para lo que era la administración de los recursos de la iglesia? ¿Sí se recuerda? ¿Cuántos vinieron? A muchos los veo con cara de asombrado. ¿Cuántos vinieron el sábado pasado? Y los que no, a ver en la página web. Mi amado hermano, Pablo había establecido para las iglesias, sí, de que eran los apóstoles quienes manejaban todas las contribuciones de las iglesias de toda Asia para la administración de la misma. Amén. Usted debe de entender, mi amado hermano, que Dios ha establecido un principio y luego de ese principio que era el de dar, sí, mi amado hermano, el segundo estaba en llevarlo al lugar correcto, no donde tú te imagines. Hay gente que es muy desordenada, por ejemplo, ¿sí? Porque no lleva lo que Dios le ha dado para bendecir al lugar donde Él está alimentándose, sino que Él va y dice, Dios, está bien, el diezmo, sí, de pronto no lo dejo en mi iglesia, lo voy a dejar de pronto, qué sé yo,
se me ocurre, en la radio. Mi amado hermano, ¿de dónde te alimentas? ¿Dónde te lavan el corazón? ¿Ah? En la casa del Señor. Ahora, cuidado, me malentiendes. Yo no digo que una emisora, que un canal de televisión cristiano no pueda recibir contribuciones. Lo puede hacer, pero con tus excedentes, no con lo que le corresponde a Dios. Amén. Con tus excedentes, no sé si me entiende ese término, con lo que no es el diezmo y la ofrenda, que le pertenece al Señor. Con eso tú puedes hacer, diríamos así, que con tu 90% restante haz lo que tú quieras. Amén. Pero aún hasta de eso hay que dar cuenta a Dios, porque hay que ser buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Amén. No podemos ser despilfarradores. Mi amado hermano, cumple con el Señor, que el Señor ya cumplió contigo. Vuelvo y repito, el Señor no te pide de lo que no tienes, de lo que ya te dio por heredad y de los frutos que tú estás ya recibiendo. Es que el Señor dice, no te olvides, esa es mi parte. Muchos cristianos pelean con Dios cada fin de mes o cada quincena. Amén. ¿Verdad? Un silencio sepulcral. Pelean con Dios. Señor, pero tú sabes, claro, yo sé que eres mezquino. Por eso es que no separas lo mío primero. Amén. Primero separan la luz. Separan luego la planilla del teléfono. Amén. Van las cuentas. Dice, cierto, el churquero también, ponlo ahí. Son colombianos, son cosas serias. Dice, ponlo. ¿Y qué? ¿Y el de arriba no es cosa seria? Más le temen al hombre que al Señor. Sí, es de reírse, pero a la larga es de llorar. Porque cuando el Señor te cierra esa llave, no te queda, amado hermano, pero ni para el corte de cabello. Y gracias a Dios que yo no me corto. Mi amado hermano, la cosa es muy seria, la verdad es esa. El Señor ha demandado que lo que le corresponde a Él, tú no te olvides de irlo a dejar a su casa. Amén. A su casa, no te olvides. Hermano, es que gano poquito. A Dios no le interesa si has ganado poquito. Porque si has ganado poquito es porque Dios te ha permitido ganar poquito. Porque el que puede llegar a ser fiel en lo poquito, podrá llegar a ser fiel en lo mucho. No das diezmo de $10 y le estás pidiendo a Dios que quieres ganar 1000. Pero si ni con 10 eres fiel. ¿Sí te estás dando cuenta? No puedes ser fiel con $1. ¿Cuánto es el diezmo de $1? 10 centavos. Mi amado hermano, con $1 no puedes ser fiel. Y le estás pidiendo, ay Señor, que me suban el sueldo. Si con $1 no puedes sacar 10 y decir, Señor, esto es tuyo, porque te pertenece, porque tú me diste el dólar. ¿Verdad que es así? Él te dio el dólar. Y el Señor, mi amado hermano, estableció el lugar pertinente para ir a recibir, ¿sí?, de su pueblo sus ofrendas. Le doy las citas bíblicas, no las voy a leer porque esto yo ya lo di la semana anterior. Pero consulte, por favor, lea en su casa, no se quede con lo que yo le digo solamente. Sí, confirme en la Biblia. Primera de Corintios 13, verso 3. Primera de Corintios 13, verso 3. Filipenses 4, verso 14. Mucha gente memoriza solamente Filipenses 4:13 de memoria y el otro se lo salta. ¿Sí? Filipenses 4, verso 14, Hechos 20, versículo 35 en adelante. ¿Sí? Repito, vuelvo y le recalco esto, ya lo analizamos, todo esto ya se analizó la semana anterior. Por eso la importancia de no faltar a los cultos. Amén. No falte a los cultos. Quiere aprender, yo me imagino que usted a su niño hasta enfermo lo manda a la escuela, ¿verdad?
con o sin dengue, con o sin, igual la nueva ahora, chikungunya, igual lo manda. ¿Verdad? Acá le sale un callo y ya no va a la iglesia. Dice el Señor, si retomemos por favor Éxodo capítulo 34, verso número 26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra, vuelvo y repito, ¿qué dice el Señor? Llevarás ¿a dónde? ¿A dónde tiene que ir, mi amado hermano? Lo que Dios te ha provisto. ¿A dónde tienes que llevarlo? A la casa de Jehová, dice ahí, tu Dios. Y eso es muy importante. Él debe de ser tu Dios para que tú puedas ser agradecido con Él. De ahí que muchos que no lo hacen, queda en tela de duda si realmente Él es su Dios. Por lo menos en esta parte. Sería muy comprometedor decir, a ver, que alcen la mano los que diezman. Uy. Está bien, pero apaguen las luces, dice hermano. Oiga, yo he visto en otras iglesias que publican a los que diezman. Un poquito vergonzoso, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí sí, el informativo sería llenecito de gente. Ahí, ¿no? ¿Quién diezma? ¿Quién no diezma? Pero amado hermano, no diezma el que quiere, no diezma el que tiene, diezma el que ama. Amén. Es un buen principio. Porque muchos siempre quieren diezmar, o siempre quieren ofrendar, o siempre quieren dar algo al Señor, pero son puras expectativas nomás, puros deseos. Hermano, Dios sabe que quiero, pero no puedo. ¿No? ¿Verdad? Quiere, pero nunca lo hace una realidad. Y hay otros que tienen. ¿Verdad? ¡Ay, qué dolor! La mujer dice, coge un sobre. Hay quienes reprenden ese, ¿verdad? Ven ese asunto, te dicen, en el nombre de Jesús, no te veo. Y se van de largo. Mi amado hermano, el que ama, ¿sí? Dólar que va ingresando dice, esto es del Señor. No importa, amado hermano, la cantidad que usted ponga en el sobre. Si en ese sobre usted puso su corazón, aún, mi amado hermano, el centavo, Dios lo ve con agrado. Amén. Pero debe de hacerlo. Es, mi amado hermano, primeramente es un mandato. Una ordenanza. Una ordenanza tan importante como lo es cualquiera de los mandamientos que el Señor siempre nos lo enseña a través de las Escrituras. Y segundo, mi querido hermano, si usted no lo hace, Dios, mi amado hermano, sí, le priva de su bendición. ¿O es que acaso usted no se cansa siempre de andar, sí, langadiciendo, digamos, económicamente? Siempre con lo medido, con lo alcanzado, con lo ajustado. No, nunca mirando al cielo cuando va por la calle, sino al suelo por los filos de la vereda a ver qué encuentra. ¿Verdad que es triste caminar así? Yo lo hacía así, mi amado hermano. Yo soy testigo de esa crisis. Cuando no me ajusté de manera constante a cumplirle al Señor en esta parte. Yo tuve que aprender en la práctica, con lo duro. Un mes diezmaba, otro mes no alcanzó. Señor, no alcanzó. Así. Mis cuentas eran, cada quincena era papel y pluma. Le llevaba a mi esposa, a ver, vamos aquí. ¿Cuánto suma? Tanto, ahora resta, tanto. ¡Ay, rojo! No, se fue el diezmo, le dije. Crisis completa. Mi amado hermano, pero le estoy hablando de una vida cristiana. Yo tengo más de 20 años de cristiano. Y prácticamente más de 15 años, o de no tanto, perdón, ¿cuánto será? Unos 12 años. Era el típico cristiano que diezmaba cuando le daba la gana. Y yo servía. Pero en la parte financiera, yo claudicaba ante Dios. Le fallaba al Señor. No era fiel en esta área. Duro, ¿verdad? Mi amado hermano, pero a Dios, sí, que todo
si todo lo sabe, que Dios todo lo prueba, Dios a uno lo pone entre la espada y la pared. Por eso es que dice el Señor en Malaquías: probadme en esto, dice el Señor. Y es una prueba, la verdad, porque diezmar es un acto de fe. No lo hacemos, mi amado hermano, porque sacamos un balance y decimos hoy sí me alcanza. Lo hacemos porque aun cuando yo sepa que no me va a alcanzar, Dios en el camino va a proveer. Amén. Y cuando Dios bendice, mi amado hermano, no hay quien lo detenga. Pero cuando Dios también aprieta, no hay quien suelte. Así usted diga: pastor, vaya, ore que aquí estamos en miseria. Mi amada hermana, no le robe a Dios. Deje de robarle a Dios, porque el que no diezma está robando al Señor. Y la Biblia, dentro de sus mandamientos, dice: no robarás. Amén. Usted cuestiona, dice: uy, le robaron al banco, uy, le robaron al vecino. Cada creyente que no le da al Señor en su parte financiera lo que corresponde, también le está robando a Dios. Amén. Bueno, dejemos ese texto tranquilo y avancemos. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Verso siguiente, siguiente frase del mismo texto. No cocerás, dice ahí, ¿sí? O no cocinarás. Cocer, en ese sentido, ¿sí? Habla acerca, no es con S, sino con C. Dice ahí: no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Ahora, esto tiene un precioso, mi amado hermano, sí, mensaje también. Muchos dirán: ¿y qué se puede decir de ese texto? Que hay quienes de pronto hasta ni siquiera lo podrían llegar a entender en plenitud. Bueno, yo también tuve que buscar para entenderlo. Mi amado hermano, aquí hay dos principios. El primero, dentro del contexto histórico, ¿sí? Y también diríamos, se podría decir religioso, de la época en la que se desarrolla este evento o estos mandamientos. Ya recordará usted que la tierra de Canaán era un lugar existente, ¿sí? Donde costumbres y prácticas religiosas de ocultismo y de ritualismo se llevaban a cabo a gran escala. Los cananeos tenían de hecho una usanza muy antigua que tenía que ver con en este caso, prohibición. ¿Sí? Muchos de los agricultores hacían prácticas y recibían a los terneritos en sus primeros días de nacido y los cocinaban, justamente como lo dice el texto, en la leche de su madre. Y prácticamente al hervir a este diríamos así, animalito tierno, ¿sí? Luego de que obviamente lo mataban, lo dejaban ahí, lo hacían hervir, usaban la leche hervida, mi amado, y la rociaban en los campos a manera de abono. Pensaban ellos que este ritual, ¿sí?, haría la tierra mucho más fecunda y fértil para que ella pudiera dar con mayor fuerza los frutos. Era una práctica a manera, diríamos así, de una usanza mágica que la gente se había inventado. Ahora, usted recordará por el contexto, ¿sí? Recuerde que estamos hablando muchísimo con respecto, sí, a lo que era el asunto de la siembra, ¿verdad? Que ya lo vimos también, el asunto de las festividades, de la fiesta de los primeros frutos. Sí, recuerda usted los textos anteriores. ¿No lo recuerda? Lo veo con cara de asombrado. Acompáñeme. Éxodo 34. ¿Sí? Éxodo capítulo 34. Versículo número 23. Perdón, verso 23. Dice: 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. ¿Sí? Nos dice el Señor, versículo número 24: porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra. Cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios, ¿cuántas veces?
3 veces en el año. Ahora, ¿para qué en ese caso iba el pueblo 3 veces el año? ¿Cuál era el objetivo esencial? Versículos anteriores. Mire lo que nos dice el Señor. Las fiestas las fiestas anuales. Versículo 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib. Porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Esa era la primera fiesta. Segunda fiesta, verso número 19. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Versículo 20, había una reglamentación. Pero redimirás o rescatarás con cordero el primogénito del asno. Ya vimos por qué. Y si no lo redimieres o lo rescatares, quebrarás su cerviz, que era su cuello. Redimirás todo primogénito de tus hijos, es decir, harás un cambio. En vez de darme a tu hijo, me darás un carnerito. Y ninguno se presentará delante de mí, ¿con qué? Con las manos vacías. Eso también ya lo vimos. Si usted va de ahí a Éxodo 23 o a Deuteronomio 16, tal cual como da la referencia el texto, sabrá que esas fiestas eran fiestas, sobre todo fiestas de cosechas, fiesta de frutos, fiesta de ganados, fiesta en sí de darle al Señor una parte de lo que mucho se había prosperado. Bajo ese contexto, el Señor da la última restricción en el versículo número 26, cuando dice: no cocerás el cabrito en la leche de su madre, aluciendo, ¿qué cosa? De que cuidado vayas a creer que eres tan fértil o tan productivo porque has agarrado una costumbre pagana y al aplicarla en tu territorio ha comenzado a dar abundancia de fruto. Mire que ese texto está ahí, aun cuando pareciera ser que nada tiene que ver con el contexto, tiene mucho que ver con el contexto. Dios lo que está prácticamente diciendo es: ten mucho cuidado de no atribuirle a tu prosperidad tus propios medios, o tus prácticas, o tus sapiencias, o tus fórmulas, o las fórmulas que el mundo te da para decir: no, si lo que yo tengo es porque mi trabajo, mis estudios, por eso es que tengo lo que tengo. Bueno, también Dios en algo ayudó. Ten mucho cuidado. Ese parámetro de no cocinar al pequeño animalito, al carnerito, como lo dice la Biblia, no cocerás el cabrito en la leche de su madre, era la prohibición de que su pueblo no adquiriera una práctica pagana, para de pronto que su corazón se desvíe a dicha práctica, aduciendo de que su prosperidad podría ser a consecuencia de la fórmula mágica y no de la reglamentación divina. Amén. Con el texto, ahora sí lo entiendo. Pero había también otra situación. Vayamos a Levítico, capítulo 22. Dios quería tener también como regla para el pueblo de que las crías nacientes no fuesen objeto de manera demasiado temprana, vínculos de sacrificio. Es decir, Dios tenía misericordia de los animales recién paridos. Amén. Vayamos por favor, Levítico, capítulo 22. Y eso nos enseña también, por otra parte, misericordia para quienes. Para los animalitos también. ¿Ya lo tiene? Levítico capítulo 22, versículo número 27. Desde el 26 podríamos leer. Y habló Jehová a Moisés diciendo: el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere,
7 días estará mamando de su madre. Mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Mi amado hermano, y eso habla de misericordia aún de los recién nacidos. Y mira que no eran seres humanos, ¿eran qué cosa? Eran animalitos. Yo no sé cómo la gente tiene tal corazón de coger un animalito, sí, nacido, y dice, y lo botan. Amén. Hay un texto bíblico que puede confrontar a muchos creyentes que son perversos a la hora de tratar con sus animales. Yo siempre, de pronto, hablando, comentando en conversación cualquiera, he tenido mi criterio y le digo, si usted no tiene tiempo y paciencia para poder tener un animal, mejor regálelo. Amén. O no se comprometa a tenerlos. Hay gente que tiene animalitos, lo agarra con una cadena, lo pone ahí, lo ancla y ahí le cae agua, sol. Sí, si vive porque bueno, el Señor le da el aliento de vida. Sí, hay quienes se acuerdan de darle de comer a su animal cada mes, cada semana. Cuando hay fiesta come el animal, porque hay sobra. Mi amado hermano, y la Biblia me confronta. Por favor, a Proverbios capítulo número 12. ¿Cuántos tienen mascota por acá? Amén. ¿Cómo la trata? Mire que Dios tiene cuidado aún, ¿sí?, de los animales. Proverbios capítulo número 12, versículo número 10. Resáltelo. El problema es que mucha gente no tiene misericordia ni con el prójimo, peor con un animal. Hay otros que vueltas son al extremo, aman más al perro que al prójimo. ¿Verdad? Verso 10. El justo, y me encanta porque así empieza. ¿Quién, mi amado hermano? ¿A quién va dirigido? Al justo. Es decir, que alguien que, mira, alguien que irrumpe este versículo, ¿en qué categoría podría caer? Sería un contraste, ¿verdad que sí? El justo cuida de la vida. Y esto es muy importante, de la vida. Es decir, que no solamente se preocupa de darle de comer, sino que se preocupa de la integridad también de su animal, sea este casero o no. Pues dice la Biblia ahí, el justo cuida de la vida de su bestia. ¿Quién tiene paciencia? ¿Quién tiene cuidado? ¿Quién cuando a usted le duele algo, y los hombres que son flojos, rapidito buscan la medicina? Dame algo, le dicen a la mujer. ¿Verdad? El perro después de estar vomita y vomita, tiene 3 semanas, está quedando hueso y pellejo, está llenecito de garrapata. Ay, sí, ahí está, dice, todavía me mueve la cola. Mire, que hasta en eso Dios nos confronta. Si tú dices ser justo, amén, y justificado por Cristo, el amor del Señor también debe de estar para con tus animalitos. El justo, dice la Biblia, cuida la vida de sus animalitos, de su bestia. Mas el corazón de los impíos peleó con la mujer, pasó el perro, ¡plum!, un puntapié. Es muy común, mi amado hermano, ver este tipo de situaciones. Muy común. No es que estoy ahorita en la defensa de los animales, no, pero mi amado hermano, son creación de Dios. Amén. Y Dios, si ha dado su palabra, ¿sí?, y nos ha enseñado con respecto a esta situación, es porque su pueblo debe de estar hasta en esto
debe de estar apercibido y demostrar también el amor del Señor. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Así que hoy día coja a su perrito, báñelo bien. No, ya hoy día es muy de noche. Mañana vaya, compre comida y que coma también ese animalito. Mi amado hermano, el Señor dice en el versículo número 26, recuerde, en la parte final, no cocerá el cabrito en la leche de su madre. Ahora, una vez que Moisés, recordando que Moisés, ¿dónde se encontraba cuando comenzó a recibir todas estas ordenanzas y leyes? Estaba en el monte Sinaí. Pero no por primera vez, ya esta era su segunda vez. Ya que en la primera, sí, al venir él, advertido por Dios hacia el pueblo y al verlo a ellos en un desenfreno, había roto las primeras leyes que Dios le había dado. Pero Dios, luego de una intercesión misericordiosa también de parte suya, para con Moisés, mi amado hermano, accede en perdonar al pueblo, ¿sí? Para que no le caiga su juicio. Pero las leyes tenían que nuevamente ser restauradas. Y Moisés sube otra vez y recibe todas estas ordenanzas. Ahora, bajo ese contexto dice el verso 27, y Jehová dijo a Moisés, como para que no quedara perdida la palabra, sino que quede registrada: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Ahora, el creyente sabe que nuestro pacto actual, ¿cuál es? ¿O quién es? Cristo Jesús. Amén. Y en ese nuevo pacto hay leyes también y ordenanzas que obedecer. En el versículo 28 dice la Biblia, y él estuvo allí con Jehová. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas, dice, en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahora, dice el verso 28, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? Sin probar, ¿qué cosa? Dice, no comió pan, ni bebió agua. Ahora, ¿cómo se sostuvo? Mi amado hermano, Moisés, ¿sí?, guiado por Dios, entró como lo que nosotros conocemos en un ayuno. ¿Quiere usted saber el significado de lo que es un ayuno? ¿Sí? Y cómo se puede llegar a durar tanto tiempo sin que el cuerpo se vea perjudicado o llegue a colapsar. Hay gente que ayuna 2 horas. ¡Ay! Sí, en un día de ayuno, ¡gloria a Dios! Dice. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amado hermano? ¿Quiere enterarse cómo puede tener usted un ayuno victorioso y lleno de vigor? El próximo día sábado lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Señor te habló, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, agradecidos nuevamente estamos por tu divino poder, tu misericordia y por el privilegio que tenemos de escudriñar tu palabra. Ayúdanos, mi Señor. Gracias por advertirnos de las falencias en las que pudiéramos estar incurriendo. Hoy hemos aprendido, oh Dios, conforme al estudio, con respecto al sacrificio, que no debe de ir contaminado, no debe ser leudado. Me has enseñado por medio de esa primera, Señor, directriz, de que mi vida debe de estar limpia para poder celebrar tu pacto. También hoy me has enseñado, Señor, que todo lo que a ti te pertenece debe de ser traído a tu casa. Que no debo de robarte, no debo de mermar, oh Dios, lo que tú me has dado en prosperidad, porque también es causa, oh Dios, de mal para mi vida. También me has enseñado, Señor, a tener misericordia aún de los animales. Todo esto, Señor, en una sola enseñanza. Te agradezco, oh Dios, porque tú tienes al cuidado
Señor, de mí y de este mundo todas las cosas. Si me has apercibido, mi Dios, lo has hecho para mi bien y para que también lo comparta con aquellos que por desconocimiento cometen estas faltas. Señor amado, gracias pues por tu misericordia y permíteme que el próximo sábado pueda estar también presente en la siguiente enseñanza del libro del Éxodo, como, oh Dios, tú me lo has ya dispuesto. Padre, en el nombre de Jesús te lo agradezco y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y la gloria sea para mí, Jesús. Aleluya.